Siddhartha de Hermann Hesse, una obra de la literatura universal que no te puedes perder. Te la cuento brevemente en este vídeo. Siddhartha, publicado en 1922 por Hermann Hesse, el gran escritor alemán, un escritor con un gran bagaje espiritual que viajó a la India y que sus libros transmiten esa impresión, esa experiencia. Hermann Hesse escribió también El lobo estepario, Demian, El juego de los avalorios y alcanzó el premio Nobel. Este libro es un premio Nobel. Es un libro breve, tiene apenas 150 páginas, depende de la versión. Y para mí, personalmente, junto con El Principito de Saint-Exupéry y El viejo y el mar de Hemingway, son obras maestras de la literatura en pequeño formato. Al final, los clásicos siempre parecen libros contundentes. Estos son libros breves, novelas cortas, magistrales. Siddhartha, ¿de qué trata? No hay que confundir el Siddhartha de esta novela con el verdadero o el histórico Siddhartha Gautama, también llamado el Buda. Y esta novela está situada en la época de Buda. De hecho, nuestro protagonista, Siddhartha, se encuentra con el otro Siddhartha, con el Buda auténtico, llamado en la novela Gautama. Pero no es el mismo Buda. Es una alegoría sobre la búsqueda espiritual, sobre cómo uno puede encontrar la verdad libre de dogmas y de religiones de forma individual. Entonces nuestro Siddhartha, al igual que Siddhartha el Buda, en la novela, era el hijo de un brahman. Un brahman era una casta sacerdotal de la India bastante acomodada, la casta de los sacerdotes. El Buda histórico era también príncipe, y este era un personaje acomodado, que decide abandonarlo todo para emprender una búsqueda espiritual, en lo que empieza su fase de asceta o de renunciante. Entonces, pues se va al bosque, pasa un tiempo de mortificaciones, de ascetismos con diferentes maestros, igual que el Buda. Hay un paralelismo. Sale con su amigo Govinda. Govinda también era uno de los amigos, si no de Buda, de la mitología hindú. Govinda siempre estaba unido a Gopala, a Krishna. Es un sinónimo. Sale con su amigo Govinda. Govinda al final acaba abrazando la tradición de Buda, de Gautama, y Siddhartha sigue su propio camino. No os voy a desvelar para no haceros spoiler, aunque bueno, por mucho spoiler que haga, este libro se disfruta y se saborea. Y él sigue su etapa diferente, una etapa individual, en la que descubre su propia verdad, su propio camino. Es un libro maravilloso que no deja indiferente a nadie. Te habla del camino espiritual, te habla de la búsqueda de la verdad, insisto, libre de todo dogma y de religión. Cualquier persona de cualquier religión puede leer este libro, porque no es budista. Es universal, atemporal. Muy bien. Pues Siddhartha de Hermann Hesse. Si no lo has leído, léelo. Si tienes algún conocido que le da pereza leer porque le intimidan los libros gordos, este es su libro. O si estás pasando por un momento de que no tienes tiempo para cogerte un buen tocho o leer, este libro se lee enseguida. Tiene la letra grande. Esta es una edición antigua, pero hay ediciones modernas. 150 páginas. Una auténtica síntesis. O sea, está muy destilado, muy sintetizado. Léelo, recomiéndalo. Si te gusta o si lo has leído, puedes dejar un comentario a la audiencia para que sepan tu experiencia. En fin, un libro que no puede faltar en ninguna biblioteca. Un clásico de la literatura universal.